era la trascendencia de resistir a lo malo, pero esta va a tener que ver con la influencia de lo bueno sobre lo malo. O sea, ya aquí hay una diferencia, ¿no? La influencia de lo bueno sobre lo malo. Y para ello vamos a estar leyendo, por aquí tenemos el capítulo 5, versículos 13 al 16 de el Evangelio de Mateo. ¿Mm? Sí, Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Y como lo tenemos ahí, yo se los voy a leer, ¿verdad? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, y estas son palabras de Jesús, del maestro. Dice, pero si la sal se desvaneciese, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces estamos con este texto, ¿verdad?, en mente. Es necesario que toquemos mucho acerca del tema de lo que es la influencia, ¿no? Porque ese es lo que, prácticamente la idea principal que Jesús nos está tratando de hacer ver aquí con esta enseñanza, ¿no? La influencia. Y como siempre, ¿verdad? Vamos a dejar que Él nos enseñe desde la orilla, ¿no? Con su enseñanza desde la orilla. Fíjense que la luz y la sal, dicen, son elementos que transmiten algo a quienes entran en contacto con estos elementos, ¿no? Con estos dos elementos. Por ejemplo, si tú pruebas la sal, pues obviamente eh, vas a sentir que es sal. Y la luz, si enciendes algo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que también, lógicamente, ese algo, cuando se enciende esa luz, pues vas a poder notar lo de esta luz, ¿no? En cierta manera. Vas a poder notar la diferencia en ese lugar. Y lo mismo la sal. Si a algo tú le echas sal, vas a notar la diferencia, ¿verdad?, que tiene. Porque causan influencia ambas, tanto la luz como la sal. Pero hay algo interesante que les quiero hacer una comparación hoy. El ser humano comunica dos tipos de conocimiento, ¿no? Nosotros transmitimos dos tipos de conocimiento a la gente, ¿no? A los que nos rodean. Inclusive involucramos también en esto a la familia y todo, a los hijos y todo esto. Hay un conocimiento que es meramente intelectual, y eso lo sabemos todo. El conocimiento intelectual es lo que uno sabe, lo que uno tiene aquí metido en la memoria, lo que uno ha aprendido, ¿no? En cierta manera. Como conocimiento así, intelectual, uno puede pensar lo que uno ha estudiado en la escuela, lo que uno ha estudiado en la universidad, ese tipo de conocimiento, ¿verdad? E inclusive incluimos también a veces cosas que aprendemos en la misma iglesia, que aprendemos que tenemos un conocimiento que adquirimos, wow, decimos, qué prédica tan buena, y tomamos esto y aquello, estos puntos muy buenos, y los entendemos y los almacenamos, ¿verdad?, como un conocimiento intelectual. Pero hay otro conocimiento que es muy importante aquí, y es el conocimiento que emana del interior de la persona. Es decir, es el conocimiento que uno emplea, que uno muestra de las acciones y las cosas que uno hace, la manera como uno habla, la manera como uno actúa en ciertas situaciones, etcétera, etcétera. Y les voy a decir algo aquí interesante. Jesús hace hincapié en este último conocimiento, hace hincapié en este conocimiento que transmitimos desde nuestro interior. Pero adivinen cómo, como producto de las enseñanzas que hemos recibido en nuestra vida, de lo cual nosotros hemos aprendido y lo hemos puesto por obra en nuestra vida. ¿Sí me explico? O sea que uno puede decirle a una persona muchas cosas desde lo intelectual, desde lo que yo sé o lo que yo conozco. Yo puedo darle muchos versículos a una persona y la persona puede decirme, wow, tremendamente, muy bueno, excelente lo que me estás diciendo. Pero del conocimiento que Jesús se está refiriendo aquí,
el tipo de conocimiento que Jesucristo está haciendo hincapié aquí, es el conocimiento que nosotros, es la manera en cómo nosotros le mostramos a la persona cómo hemos aplicado el conocimiento que hemos recibido o aprendido del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú recibes la palabra de Dios y la pones por obra, cuando la muestras a otra persona, ese conocimiento, esa manera, eso que estás comunicando es de lo que Jesucristo se está refiriendo aquí. Él no se está refiriendo del conocimiento que tú tienes, que puedes dar varios versículos, puedes hacer varias cosas. Él se está refiriendo del conocimiento que viene como producto de haber aplicado lo que has aprendido primeramente, claro, obviamente intelectualmente lo has tenido que aprender, pero que lo has internalizado, es decir, lo has llevado a aplicar en tu propia vida y otras personas pueden ver cómo lo has hecho o cómo a dónde hasta qué punto has llevado ese conocimiento a tu propia vida, a tu propio estilo de vida. Entonces, ese es el tipo de conocimiento que el Señor habla. Recordemos que la intención de Dios, ¿cuál fue? Desde el Antiguo Testamento, hablando de Jeremías, hablando de Ezequiel, hablando de todos estos profetas, Dios le dio a ellos la intención de escribir su ley en sus mentes y en sus corazones. De tal manera que él estaba hablando de un conocimiento que iba a emanar de la propia vida de la persona, producto de las leyes y de todo aquello que la persona iba a ser capaz de aprender, pero que lo iba a mostrar con su conducta y con todo lo que él podía modelar a otras personas. ¿Sí me explico? De esta manera somos como iluminados, sí, porque la palabra de Dios cuando entra a nuestra vida es como que nos ilumina, como que a veces nos abrimos los ojos, ¿verdad? Y decimos, wow, mira lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, ¿no? Y esa palabra llega a nosotros y nos ilumina, pero Pablo dice que Cristo en nosotros, porque la palabra de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque la gente puede ver la gloria de Cristo a través de las cosas que nosotros hacemos, producto de lo que hemos aprendido de su palabra. De tal manera que la gente glorifica a Dios a través de lo que hacemos, porque lo hemos aprendido de su palabra. No nos glorifican a nosotros, sino glorifican a Dios. Y Cristo se glorifica en nosotros cuando su palabra no solo queda aquí intelectualmente, aquí arriba, sino que forma parte ya de nuestro estilo de vida como cristianos. Esa es la idea, de eso es que estamos hablando. Ahora, la influencia que podemos causar con el Evangelio en la vida de otras personas, adivinen qué, no viene de lo que decimos, es decir, de lo que hablamos, sino de lo que mostramos con nuestras vidas. Esa es la gran diferencia y eso es lo que Jesucristo se refiere aquí, porque Él está rodeado y en ese tiempo había muchos líderes religiosos, había muchas personas de mucho conocimiento, pero ¿cómo eran sus vidas? ¿Cómo era la vida de esos líderes? ¿Cómo veían ellos al pecador? ¿Cómo veían ellos a otras personas inferiores? Eran orgullosos, eran egoístas, eran todas estas cosas. Entonces, ¿qué influencia podían causar en la vida de aquellos que estaban viendo a estos líderes y de los cuales no veían otras cosas que nomás sus escrituras escritas aquí en sus ropa y todo lo demás? Pero la escritura no es para que esté escrita ni en sus ropas, ni tampoco almacenada acá, sino para que haga su efecto y produzca frutos en tu vida. De esa manera, Cristo les está advirtiendo a ellos. Pero esta vida que nosotros llevamos, deben ser transformadas por medio del poder que obra en aquellos que han aprendido que la mansedumbre, como ya hemos estudiado en lecciones pasadas, y que han aprendido la humildad. Porque solamente cuando una persona es mansa y humilde, es cuando ella es capaz de sujetarse a quién. Es capaz de sujetarse a los designios de Dios. Es la única manera. Si uno no es humilde, si uno no es manso, uno no va a permitir que Dios comience a obrar en la vida de uno, porque el orgullo y el egoísmo van a obstaculizar
toda enseñanza que quiera venir y que sea contraria a lo que alimenta mi orgullo y mi ego personal. De tal forma que Dios lo que espera en cada uno de nosotros, que seamos personas que seamos personas mansas. Por eso estos estudios, esta es la idea de este estudio, de que nosotros vayamos rompiendo con cosas en nuestra vida y no nos conformemos nomás con saber cosas, pero sí con llegar a ser esas cosas que estamos aprendiendo de Dios. Vamos a leer Efesios 3, 14 al 21 por un momento. Efesios 3, capítulo 3, versículos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un pasaje un poco profundo, ¿verdad? En cierta manera. ¿Y saben por qué? Porque está hablando mucho del hombre interior. ¿Y por qué Pablo habla del hombre interior? Porque ese es el hombre que tiene que ser transformado. Porque él mismo lo ha dicho en otro texto, que mientras el exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. ¿Sí me explico? Entonces el interior es el que tiene que renovarse. Ahora, ¿cómo podemos conocer la anchura, la profundidad y la altura y todo este, vamos a decirlo así, toda esta dimensión en la cual el amor de Dios se mueve? ¿Cómo podemos conocerla si no es a través de una palabra muy conocida por todos, practicando? Porque ¿cómo puedo conocer yo qué tan largo es una calle si no la camino primero? ¿Cómo puedo conocer yo qué tan profundo puede ser, por ejemplo, una piscina si no me sumerjo a ver hasta dónde llega el fondo, ¿verdad? Y entonces, si no nos sumergimos en la palabra de Dios, si no vamos y buscamos de una manera u otra, buscamos la manera de experimentar verdaderamente lo que Dios nos enseña cada día, nunca vamos a llegar a la profundidad y a conocer la anchura y a conocer todas las cosas que Dios nos quiere mostrar a través de esa enseñanza. Y entonces de esta manera nos vamos a encontrar cortos. Pero cuando lo experimentamos y cuando podemos lograr llegar a ese nivel de poner por obra lo que vamos aprendiendo del Señor, la gente lo va viendo y estamos empezamos a causar una diferencia en las personas, porque la luz, así como la luz y la sal son necesarias para nuestra vida diaria, así también el exponer nuestra vida al mundo es imprescindible. Hay alguien, no sé quién, pero siempre lo he oído mucho, el dicho de que no me prediques un sermón, muéstrame un sermón. Y lo que quieren decir, en otras palabras, que no quiero escuchar algo que me estén diciendo, yo quiero verlo. Yo quiero ver cómo una persona que antes era mentirosa, ahora habla verdad. Yo quiero ver como una persona que antes hurtaba, como dice Pablo en Efesios capítulo 4 y capítulo 5, ¿verdad? De Efesios, ahora no hurta, sino que trabaja por lo que, por su pan, por lo que va a comer. Y todas estas cosas es lo que el mundo realmente quiere ver, porque esto es lo que representa una diferencia, una influencia al mundo, luz y sal. Bueno, pasando ahora a la conclusión de esto, lo primero que podemos decir es que la fe en Jesucristo nos lleva a transformarnos y encender nuestra llama, o algunos le dicen por ahí candela, interna. Dicha luz, esa luz interna que está
e iluminará, perdón, la vida de otras personas con el evangelio transformador de Jesucristo. Si alguien puede ver cómo Jesús está transformando tu vida, si alguien puede ver cómo por medio de todo lo que tú estás aprendiendo, ella está cambiando tu vida y está haciendo cada día mejor, las personas van a querer también un poco de esa porción, que no es mágica, sino poderosa, porque representa la palabra de Dios obrando en tu vida. Número 2, dice, la fe en Jesucristo nos lleva a sazonar la vida de otros con el gusto de una vida real y auténtica. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace la palabra de Dios en la vida de nosotros es hacernos cada día más como debemos de ser, auténticos, reales, delante de los ojos de Dios y delante de los ojos del mundo. Vamos a hacer lo que realmente, como dijo Pablo, somos carta abierta al mundo, o sea, estamos abiertos, somos lo que el mundo ve en nosotros, eso es lo que somos. No escondemos nada, no somos ni pretendemos ser algo que no somos, somos lo que Cristo está haciendo en nuestra vida a través de su palabra, el Espíritu Santo en nosotros, transformándonos cada día. ¿Qué les parece? Y por último, en esta conclusión, todo esto es posible solo en la vida de un hombre humilde, manso y sujeto a las enseñanzas de Cristo. Solamente una persona con estas características, con estas actitudes, puede llegar a comenzar una verdadera transformación en su vida. Como les dije al principio, si nosotros tenemos orgullo, ego y todas estas cosas manejan nuestra vida, por supuesto que nada de humildad, nada de mansedumbre, entonces va a ser muy difícil que las enseñanzas de Cristo vayan a ser algo en nuestra vida. Posiblemente, vamos a decir como aquel publicano que dijo, como aquel, aquel hombre de la ley que miró al publicano y dijo, Señor, gracias porque no soy como ese publicano que está al lado. Si se recuerdan del ejemplo, porque yo no soy como él, porque todo nos va a pasar como la mantequilla, todo nos rueda, ¿no? Nada es para nosotros, todo es para los demás. Pero el hombre que es manso y humilde es una persona que se acepta tal y cual como es, se vacía delante de los ojos de Dios y espera que Dios que Dios lo llene cada día, porque él sabe que el poder viene de la palabra de Dios, que una vez en la vida de uno, no solo en la mente, pero en la vida de uno, puesta en práctica, hace los efectos y produce lo que llama Pablo allí ese poder en el hombre interior. Bueno, no les voy a decir mucho porque termino con esta última enseñanza, ¿verdad? Del mar adentro. Yo sé que está medio larguita, pero lo más importante aquí es mirar que estas bienaventuranzas que estamos viendo acá solamente reflejan el carácter del ciudadano, de aquel que forma parte de qué? Del reino de Dios. Como también, no solamente tú te forjas un carácter aquí, no solamente Dios está trabajando en tu carácter y ayudándote a transformarlo para que cada día puedas esa gloria de Cristo, esa palabra pueda ser que mostrada e influenciar a otros también de alguna manera, pero también hay muchas bendiciones de poseer un carácter así. Hay muchas cosas buenas que vienen a nuestra vida cuando comenzamos a tener y adquirir ese carácter de Cristo en nosotros. Ese carácter que va a ser de influencia al mundo, ese carácter que aunque muchas personas en aquel tiempo, y yo creo que en este tiempo también, van a odiar ese nuevo estilo de vida, porque muchas personas que obviamente no ven ni tienen esa hambre y esa sed de justicia, como dice Cristo, ellos van a odiar o rechazar esas enseñanzas de Cristo en tu vida. Entonces, ¿qué pasaría? De ahí es donde dice Jesús que van a venir las persecuciones en contra de los seguidores de Cristo. Pero sabes que al fin y al cabo, el cristiano, Cristo mismo lo está diciendo aquí y lo ha dicho, y también lo ha dicho en las cartas el apóstol Pablo y otros, el cristiano iba a ser de influencia al mundo. Por eso Jesús compara esa influencia usando esta analogía de la sal y de la luz de la tierra. Ahora, la sal, por un lado, bueno,
Todos sabemos que la sal es blanca. Por ahí vi una sal que era como rosada y digo yo, ¿qué será esto? Pero no sé qué De tipo mar, de... ¿Ah? de mar. Es una sal de mar, pero de la sal que estamos hablando y que todos conocemos es una sal blanca que sazona. Quizás hoy en día no la utilizamos como antes, que antes la utilizaban como un medio para preservar la carne y todo eso, ¿no? Le ponían sal y preservaban más esa carne, ¿no? Esos alimentos. Pero analógicamente, el hombre de Dios está en el mundo para darle esa sazón a este mundo y hacer del mundo un poco más confortable. ¿Para quién? Para Dios, porque Dios sí tiene su ira contra quién, contra el hombre por causa del pecado y todas estas cosas, pero con esta manera de ser, con esta transformación ocurriendo en la vida de muchos en el mundo, como dijo una vez él a Abraham, si hubieran tan siquiera 5 hombres ahí en Sodoma y Gomorra, no la destruiría. Pues si Dios puede ver que hay hombres y mujeres tratando de sazonar este mundo, yo creo que su ira pues se aplacaría de esa manera, como también sería de mucho beneficio para otros seres humanos. Fíjense que la luz igualmente es un elemento de mucha influencia también, pero la luz se coloca en un lugar donde deseamos tener claridad. ¿Para qué? Claridad a nuestras vistas. Entonces Jesús nos está diciendo que poniéndolo en un almud o escondido, pues en una parte que usaban ellos para enterrar, para colocar algo, ¿verdad? Que este debe estar arriba donde pueda ser ¿qué? Visible y no escondido. El cristiano entonces debe ser visible de este mundo. A veces pasamos como invisibles. Si tú pasas como invisible, entonces ahí sí te van a llamar el hombre o la mujer invisible. No, vas a ver que no vas a causar ninguna influencia en nadie, y eso sí es tremendo. El día que nosotros dejemos de causar alguna influencia en alguien, es porque algo raro o algo no muy bueno está pasando en nuestras vidas. O es porque tal vez estamos viviendo más como el mundo y menos como Dios quiere que vivamos. Porque si no causamos, vamos a decirlo así, un contraste con el mundo, una diferencia, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, algo no muy bueno está pasando a nosotros. No estamos siendo transformados. La palabra no está entrando, no está haciendo su efecto, no nos está cambiando. Está sucediendo cosas, ¿verdad? Y eso es algo para que nosotros, en lo personal, lo analicemos. Por eso que está esta llamada a causar buena influencia donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estudias. Pero ¿cuál es el propósito de esta analogía con respecto a la vida del cristiano? Y es la misma, que los hombres puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve en una persona, un cristiano, alguien honesto, adivinen qué, pueden decir, wow, yo voy con esa persona, yo le compro un seguro a esa persona, o yo lavo mi carro ahí, porque esa gente es honesta. Esa persona realmente sí, si me dice que lo va a lavar en tanto tiempo, lo hace, porque es honesta, ¿verdad? Ustedes pueden leer luego Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12 y Segunda de Corintios 9, 12 al 13. Si nuestra vida no refleja ese carácter que Jesús nos llama a desarrollar en este nuevo estilo de vida que estamos viviendo, o el que nos está llamando Él ahí en el Sermón del Monte a vivir a cada uno de nosotros, no solamente a los discípulos de esa época, pero también a nosotros como discípulos, la oración y la súplica entonces traerán a nuestras vidas a un Dios compasivo y majestuoso que siempre tendrá los brazos abiertos para recibir a sus hijos, tal y cual como en Lucas 15 nos hablan del hijo pródigo y el padre amoroso que estuvo dispuesto a recibirlo. Termino esta lección con el Salmo capítulo 51, versículos 10 al 15. Me gusta mucho este salmo, inclusive es un canto, que un día de esto podemos cantarlo, ¿verdad? El Salmo capítulo 51, tenemos el versículo 10 al 15. Fíjense lo que dice el salmista, ¿verdad? Este es un salmo de David. Y cuando después que se llegó o que sucedió lo que pasó con Betsabé, vino a él Natán, el profeta, pero David escribe este salmo, ¿no? Y ya ustedes saben lo que el resto de la historia con David y Betsabé. Dice en versículo 15, capítulo 51, versículo 10, dice,
Crea en mí, oh Dios. Fíjate bien la actitud, la manera como se vacía el salmista para que Dios comience a trabajar en su vida y a restaurarlo realmente. Porque no hay restauración si antes no hay humildad y mansedumbre y reconocimiento de uno de lo que no ha hecho bien delante de los ojos de Dios. Si uno no se vacía, Dios no puede venir en nuestra vida a hacer su obra. Pero dice en versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y dice el versículo 13, entonces enseñaré, ahí está la influencia. Primero, ¿qué? Primero transfórmame, cámbiame a mí y luego yo puedo influir en los demás. No, primero influyo en los demás y luego yo me cambio. No, primero yo me cambio y luego yo voy a otras personas, ¿verdad? A influir, a sazonar la vida de otras personas. Si yo soy un desabrido, disculpen la palabra, cristiano, ¿cómo puedo sazonar la vida de otra persona? Entonces aquí David sabe que la única manera es que Dios pueda trabajar en él, porque el versículo 13 dice, entonces, y la palabra entonces dice, una vez que logre lo primero, entonces puedo hacer lo segundo. Y entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores, dice aquí, y los pecadores se convertirán a ti, pero no se van a convertir a ti por mí, ¿verdad? Porque yo puedo hablar, soy esto, aquello. Se van a convertir porque van a ver esa transformación en él. Porque dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué les parecen, hermanos? Es interesante ver al salmista cómo hace el contraste de su vida con la vida y la influencia que puede causar en otros. Primero su vida y luego la vida de otros. Nosotros no vamos a poder cambiar a nadie si nosotros no nos cambiamos a nosotros mismos primero. Y no nosotros, sino a través de la palabra de Dios, a través de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, con nuestra cooperación al 100%. Es la única manera que podemos lograrlo. ¿Qué les parece?